Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Desde el café del Teatro Campo, una charla, yo diría, vamos a hacerla interesante, o ella que la haga interesante, con Minerva Jocelyn Salgado Bueso. Ella es psicóloga, pero además es feminista de la diversidad sexual, futbolista y árbitra. Y tenemos varios temas, entre ellos que nos entone una de sus canciones, pero también que nos hable de su trayectoria y qué pasa o qué pasó en su periodo como futbolista en la selección nicolaita, si había o no había acoso sexual. Minerva Jocelyn, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Samuel? Pues con el gusto y el agradecimiento de esta invitación. Aquí muy emocionada aquí por compartirles mis experiencias a los televidentes y radioescuchas del sistema michoacano. Ella es, como dije, psicóloga, pero que nos platique qué es el apellido, su segundo apellido, Bueso. ¿De dónde viene o qué onda o se lo inventó? Me hubiera gustado que hubiera nacido por espontaneidad. Pero no, realmente el apellido Bueso viene de mi abuelo materno, que se llama Fausto Bueso. Bueno, se llamaba, acaba de fallecer hace unos meses. Este apellido viene de Honduras. Allá nació mi mamá, Rosy Bueso, y pues yo heredé pues el nombre. De ahí viene realmente el apellido Bueso. Entonces sí, esa es la historia. Lo voy a decir de esta manera. Sí he conocido psicólogas, pero para mí tu vestimenta es normal, original, pero así das consultas. A veces sí, depende de la ocasión. Pero sí. ¿Qué te dio por estudiar psicología? Ay, es algo muy acá interesante en muchos que decidimos entrar a estudiar la carrera porque entramos algunas veces con el chip de quiero ayudar a la gente, pero cuando estás ya en media carrera es como de chin, en verdad quería saber qué onda conmigo. Entonces se vuelve una cuestión acá que muchos profesores y psicólogos te empiezan como a cuestionar por qué quisiste estudiar, no querías ayudar a la gente. Hay algunos que sí les nace, pero muchas veces es para comprenderte a ti mismo. O sea, para ayudarte a ti misma a entenderte. ¿Cómo? Sí, también en la carrera te toca hacer mucho trabajo en campo. ¿Qué es eso? Pues crear baterías o test psicológicos, evaluar a tu familia y dices, de ahí vienen tantas cosas, vienen tantos traumas de generación en generación, vengo arraigando tales creencias, comportamientos, etcétera. En tu facultad de psicología, de tu grupo, del grupo que consideres más interesante, ¿cuánta gente cayeron en eso que no era estudiar por convicción psicología, sino era por otros? Híjole. ¿En qué porcentaje podemos hablar? Podemos hablar, híjole, creo que puede ser de un 70, 80%, Muy porque grande, muchos, ¿no? Porque muchos aún no se dan cuenta o no lo aceptan, y otros pues dicen, rayos, es cierto, sí es cierto y me checa. Sí, es cierto. Entonces, que es lo de... te das cuenta de que entras a estudiar porque también quieres comprenderte a ti mismo y comprender todas las situaciones sociales que estamos viviendo. Tú ya eres egresada y es difícil encontrar trabajo como psicóloga. Depende mucho de lo que te vayas a enfocar, pero sí es algo complejo y complicado, porque en el área de recursos humanos, bueno, te piden cierta experiencia, si tú no has trabajado o no has tenido trabajos previos después de egresar a la carrera, pues va a ser muy complicado, toca trabajar pues de todo.
En tu semblanza hablas de que has sido trabajadora, empleada de empresas particulares Ujú, y digamos, en cargos, en funciones que no son de psicología. ujú, totalmente, sí, pues he sido mesera, he pintado casas, he trabajado vendiendo ropa, vendiendo comida, desde locales así ya consolidados, así como en tianguis, o sea, de todo he andado, casi, casi, hasta botarga. ¿De botarga? Sí, no de simi, ¿eh? No de simi, ahí no he sacado los prohibidos. Mm. ¿Y cuál es la experiencia? A ver, me detengo un poco en la cuestión de la botarga. ¿De qué te ponías? Bueno, trabajaba para shows infantiles, entonces me tocaba hacer Pepa, Sonic, Mario Bros. Dependiendo pues de las películas recientes así que estuvieran en top infantiles, personajes de Intensamente, aún no me ha tocado hacer Stitch. Otra serie infantil en redes sociales que se llama Pepo, Beto y Belly. Y varios personajes de Disney también, como es Mickey, Minnie, el Goofy. Y por el momento creo que han sido los que más he usado. Te pones la botarga y tomas el papel en serio, te sale por convicción, hablas, cuentas chistes, ¿qué onda? Fíjate que casi no he hablado dentro de una botarga porque es complicado, o sea, depende mucho del estilo de la botarga. Hay botargas muy incómodas que ocupas estar así para poder ver esta partecita y no caerte en el intento de caminar o bailar. Entonces, lo que más me ha pasado es pues ponerse el papel de que, si soy, no sé, el personaje de Mickey, pues bueno, ya andas así, de hola, ¿cómo están? Y a veces toca decir, ¡oh, hola, soy Mickey! ¡Ja, ja! Entonces, a veces toca hacer esas cositas, pero es muy a veces complicado, depende mucho. Y los y te da satisfacciones, te ha dado satisfacciones ser botarga, bueno, interpretar un personaje con botarga. Pues en un principio fue muy divertido, o sea, ya trabajé 2 años y ya después la rutina pues me aburrió un poquito. Pero sí era muy divertido porque veías a los niños y pues niños en especial de edades de menores de 7 años, pues todos de, ¡oh, es Mickey Mouse! O es tal personaje y ya todos emocionados. Te ponían autógrafos. Casi, casi las fotos, no se digan, los papás a cada rato. Sí. Me llama la atención esa etapa, ese periodo de tu laboral, de ser botarga. Cuéntanos una anécdota fregona o triste, Ok. buena, no sé, alegre. Muy bien. Hubo una que me marcó mucho y fue que fuimos ahí en esta empresa, puede decirse. Fuimos a Tinguindín, fuimos por parte del ayuntamiento, el DIF contrató pues a Evento Solé y me tocó ser uno de los personajes de Pepo y Beto y Beli. Y era un evento de Reyes Magos, entonces se veían a los niños con las ilusiones así de que, por favor, diles a los reyes que me traigan esto o que, pues, que mi abuelita vuelva. Uno que me dijo eso, yo de, no, y yo, qué fuerte, entonces sí fue algo que me marcó y yo lo único que hice fue abrazar al niño y decir, ella está bien. Ya te lo dijo. Sí, sí, era un niño así chiquito y me lo dijo así yo como de, oh, increíble. Entonces es algo que me marcó mucho y en este ¿Por evento qué te pues, marcó? porque ese niño pues tiene unas ilusiones pues todavía de volver a ver a su abuelita, cosa que todavía lleva como que su proceso de duelo. Ok. Entonces sí. Bien, pues hay un tema que es interesante que me gustaría tocarlo en la próxima bloques. No sé si el siguiente es, ella ha sido jugadora de fútbol, ha estado en la selección nicolaita, pero ahí la gran interrogante es el bullying, el acoso, si se da o no se da. Esa es la gran interrogante y espero que Minerva nos lo diga regresando o en el otro bloque.
Estamos con Minerva Jocelyn, psicóloga. Minerva, hay un tema que a veces uno considera que es delicado, como lo va a abordar uno, que es la cuestión de la diversidad sexual, sobre todo con gente que es integrante. A veces uno debe tocarlo con pinzas, y yo diría más gente de mi edad, o sea, ya demasiado grande en cuestión de edad, porque a veces no medimos, lo podemos hacer muy natural, muy para nosotros, pero ya el lenguaje ya ha cambiado. Entonces, la gran pregunta es si tú te consideras parte de esa diversidad sexual. ¿Por qué y cómo inició esto? Muy bien, sí, me considero parte de la diversidad sexual, LGBT y todo lo que comprende su múltiple abecedario. Yo me di cuenta de ello ya como a los 20, 21 años. Me costó trabajo aceptarlo porque venía de un esquema familiar, pues algo, pues si ya sabes qué es lo que eres, dímelo de una vez. Y en ese momento, pues yo no sabía, pues es que yo no tengo esa certeza como decir, ay, sí, ya desperté y he decidido que soy bisexual, o soy lesbiana, o soy pansexual, etcétera. No, es algo que tuve que ir descubriendo poco a poco y también es algo que fui trabajando a la mano de mi autoestima. Entonces vivía situaciones de violencia pues, familiar, entonces lo cual se me dificultaba mucho ver un aspecto interno hacia mi orientación sexual porque principalmente estaba en la supervivencia de mi salud mental. Entonces fue duro. Sí, sí. ¿Cómo se da uno cuenta? Bueno, ¿hay tendencias o cómo te das cuenta? ¿Inclinaciones o cuál es el factor determinante que dices? Fíjate, bueno, cada historia pues, Sí. de personas pues va variando pues el cómo se dio cuenta. A mí personalmente, pues desde la infancia, adolescencia, pues notaba que tenía gustos distintos. Claro, no quiero etiquetar eso como a una categoría que te defina como de, eres una niña, te gustan los carritos o te gusta jugar fútbol, vas a ser lesbiana. No, realmente pues son gustos que no deben de incluirles una etiqueta, ¿no? Fue más hacia la adolescencia, que es que empieza esta pulsión de que, ay, no sé, empiezas a ver compañeras y dices, ay, se me hace muy bonita. O sea, está al lado de mí que dices, reconoces lo bonita que es una copa y dices, pues es bonita y punto. Pero un punto que está yo de, caray, se me hace muy bonita. ¿Qué está pasando aquí? Pero no lo veía, dije, pues a lo mejor me cae muy bien y la estimo mucho. Entonces, ahí estaban esos pequeños destellitos que me di cuenta ya hasta los 21, que dije, China, a lo mejor creo que desde ahí es cuando estaba empezando a decir eso de, hola, no eres hetero totalmente. Entonces, una parte, cuando entré a la facultad, yo todavía les decía a compañeros, yo soy hetero. Y ellos me decían, ¿en serio? Y yo, sí, sí soy, ¿por qué? Y todos pensaban, no, es que ella es lesbiana. Y yo, pues, ¿qué te pasa? Entonces ya fue después que dije, que fue aceptando mi autoestima, decir, bueno, ¿qué tiene malo que yo vista así? Que mi expresión física sea distinta a lo que se tiene concebida la feminidad. Entonces dije, ok, y fui ya como que aceptándome mi vestimenta, mi forma de ser, que mis gustos van a ir cambiando, porque esa es la identidad del ser humano, va cambiando conforme el tiempo, etc. Entonces dije, ok. Y contesté curiosamente un test en Google sobre qué orientación sexual yo tenía. Me decía, ¿eres bisexual? Y yo, genial, soy bisexual. Bisexual, pues que recalcar es una persona que la trae tanto mujeres como hombres. Pero yo por la cultura o enseñanza que tenía, pues era como, pues ¿cómo voy a ser bisexual? O sea, muchas veces te dicen, o eres hetero o eres lesbiana. Pero no, o sea, existe un intermedio. O sea, es como una escala de grises, no hay blanco ni negro. Hay grises también. Entonces así es como ya lo fui aceptando en esos 21 años de edad que dije, ok, soy bisexual. Y todavía los primeros meses que dije soy bisexual, fue difícil como que ir aceptándolo. Primero, complicado aceptarlo uno.
y luego complicado más que te acepten. Exactamente. Familia, escuela, bueno, el entorno en general. Ujú. Muy complicado. Y en esta etapa, cuáles eran tus rasgos que ya te llevaban a ese camino? Sí. Ahorita Ujú. vamos a bisexual. Ujú. ¿Cuáles son los rasgos que te llevan a características que te fueron formando y tomar la decisión sí soy? Y como dice Nike, Ujú. ¿tardaste en llegar a ese resultado? ¿Sí soy y qué? Tardé más o menos como un año. Fue, o sea, en esos, al cumplir los 21 dije, ok, soy bisexual, no lo puedo expresar abiertamente, porque si no, pues me corren bien feo de mi casa. Y ya después de tiempo dije, ok, si soy bisexual, ¿y qué? Fui ahora, obviamente, para llegar a esa conclusión, pues tuve que ir a terapia. Encontré soluciones hacia mi persona, hacia mi vida, etcétera, hacia mi autoestima, y dije ya con mucho orgullo si soy bisexual. ¿Por qué no soy lesbiana? Bueno, porque tuve parejas hombres a las cuales yo quise genuinamente. Entonces dije, bueno, o sea, sí tuve un atractivo por hombres, estoy desarrollando un atractivo hacia chicas. Tuve una pareja justamente en ese tiempo que dije, pues sí soy, porque fue porque me empezó a gustar una de mis mejores amigas, andamos, y es cuando dije, ok, sí soy bisexual, reconozco el atractivo en los hombres, me han gustado, y también las mujeres. Y ahí tu vida cambia, Así es. porque ya lo aceptas Ujú, y ya te vale chetos la gente. totalmente. Oye, creo que en el siguiente bloque eh, tú has, tú has hecho tus pininos como compositora, como cantante. Ujú. De hecho, dices que tienes un álbum o una o varias canciones, Sí, sí. ¿sí? Y ahorita en el siguiente bloque nos puedes deleitar con eso. Por supuesto. ¿Y vas a seguir la carrera de cantautor? Bueno, pues voy de la mano con ello. Es un arte que me gusta y es un hobby muy bonito que no pienso dejar. ¿Y tú cuál sería el género que te enfocarías? Bueno, a mí me gusta mucho el rock. Y por parte de ello, pues he seguido bandas como el new metal, heavy metal y creo que lo veo va un poquito más enfocado al happy punk, algo alternativo, por ahí. Ahí está, porque luego, pues eso va mutando. Entonces, por el momento no me quiero casar tanto con el happy punk, pero es ahorita el estilo que estoy manejando. Y al final te tienes que decidir, ¿no? Vas a... ¿Cantautor lo ves como una profesión, como algo que, como carrera? ¿O la psicología? ¿O van de la mano o los vas como algo híbrido? Justamente eso que dices es como algo híbrido, algo que quiero llevar de la mano porque hubo bandas de rock que me inspiraron mucho porque ellos también hablaban de temas de traumas, cosas que veían sobre la guerra, reflexiones. Y eso a mí me llegó mucho y dije, bueno, estoy estudiando psicología, en su momento pues, cuando llegué a esa conclusión que estoy estudiando psicología, estoy viendo temas que me impactan a mí personalmente, que impactan a los jóvenes y a la sociedad, creo que puedo unir tanto esos conocimientos, expresarlos en la música, ya que la música pues te comparte tanto en octavos de frecuencia. La canción que nos vas a deleitar, ¿cómo se llama? Bueno, esta es la primera que yo compuse, se llama No me necesitas, nació de un ataque de ansiedad y pues realmente fue dedicada, digamos, hacia mi ex. Esta canción más que nada, dejando de lado que fue como enfocada hacia esta persona muy estimada, es que es una forma de despedida, es un cierre y a la vez un te agradezco por lo que fuiste y que te vaya muy bien de todo corazón. Pues regresando, vamos a un corte, regresamos, oiremos la canción No me necesitas. Y bien, de regreso
como se ve, se nota, nos va a interpretar una canción de su autoría. Bueno, eso No me necesitas, pero va a ser al final de este bloque. Y bueno, pues esperamos que sea buena la canción, buena la música, veremos. Ella es psicóloga, pero yo, de acuerdo a su semblanza, como que ha tenido dificultades para ubicarse laboralmente en una sede donde aplique sus conocimientos académicos. Ahorita me va a decir si sí o no, pero últimamente tuviste en el Instituto de la Juventud en Morelia, tuviste trabajo y ahorita estás en la central de abastos dando terapia. ¿Complicado llegar a un trabajo donde apliques la carrera? Pues realmente, como te decía, depende mucho. Ahorita lo que estoy haciendo para no soltar mi carrera es seguir independiente, porque debido a esta situación o a lo mejor las oportunidades, pues he decidido, bueno, no me puedo quedar estática o estar pues generando pues distintas formas de ingreso. Entonces me decidí a realizar charlas. Una colega me invitó a su centro de trabajo, me dijo, oye, ocupamos una intervención, puedes generar charlas. Yo, claro, generé charlas para trabajadores de ese negocio. Sí, ha tenido sus retos porque dependo mucho de sus horarios, de la disponibilidad. De pronto llegan muchos clientes, entonces es muy complejo. O por la misma ausencia laboral de que muchos se salen de trabajar de ese lugar, pues se quedan con poco personal, entonces pues las charlas se ven más limitadas. Y otra cuestión que me ata mucho de manos es la cuestión de que me toca darles como pláticas de 20 minutos. Entonces es algo que me ata muchísimo porque no alcanzo a desarrollar como a mí me gustaría. Sin embargo, pues comprendo las condiciones también de esa empresa y pues me adapto así como a las necesidades. Sí, ha sido desafiante, pero también me llena de satisfacción que hay personas ahí que han tenido cambios en su vida personal. Es muy diferente en un negocio, como tú dices, la central, en este caso de la central de abastos, a una dependencia como es el Instituto de la Juventud en Morelia. Sí, por totalmente supuesto. diferente. ¿Cuáles son esas diferencias y por qué? Sí, totalmente. En el Instituto de la Juventud Moreliana, una institución muy hermosa en la que me tocó desarrollarme profesionalmente, era la cuestión en que yo creaba e impartía charlas para niños o adolescentes de secundaria, daba charlas para personas que llevaban de policía a Morelia, personas que atrapaban y decían, bueno, tienes que cumplir cierto servicio, puedes tomar esta orientación psicológica o ir a las charlas. Entonces me tocaba impartirles charlas a estas personas, muchas les generó un impacto en su vida. Y pues era como a veces muy tranquilo porque de pronto había temporadas en que no había pacientes o no había registros de que alguien quisiera orientación psicológica, no había peticiones de secundarias en municipios cercanos aquí a Morelia que quisieran charlas. Entonces era algo más relajado. Era relajado, pero muy bonito porque te tocaba enfrentarte a grupos que o eran muy relajientos, que tenían muchos prejuicios, claro, pues parte de la educación y que están pues pequeñas. Y otro reto, pues muchas veces la misma como que cuestión ideológica de los papás que decían, no, es que se está mal creando el chiquillo, pero pues no se estaba mal creando, al contrario, estaba empezando a generar sus propias ideas, sus decisiones, su autoestima y pues a los papás a veces eso les conflictuaba mucho. Entonces eran cosillas ahí como que dan cierta tensión, pero muy bonito. Muy bonito. La otra parte es totalmente diversa, sí, hasta sí. podemos decir casi extrema, o es extrema. No tan extrema hasta eso, porque en cuestión acá de la central de abastos y de los trabajadores, al igual que los chiquillos de secundaria, pues muchos no les interesa. Algunos se salieron, dijeron, pues a mí no me interesa, yo no ocupo esa ayuda, yo no estoy mal, que vienen ahí los prejuicios, yo no estoy loco, yo no ocupo eso.
Y había otros que decían, va, pues estoy de hecho yendo con una psicóloga, acabo de salir de violencia de pareja y me pasó todo esto y me gusta aprender mucho de esto y era muy enriquecedora las charlas que le impartía una chica, también otra madre de 2 hijos, que también le costaba mucho trabajo como esta cuestión de trabajar con ellos. Entonces también eso como que les ayudó mucho. Entonces había algunos que eran muy desafiantes y bueno, ¿por qué haces esto? O ¿por qué a ti te gusta darlo? O la verdad yo no pienso que esto sirva, porque no cambia al centro de trabajo. Bueno, y desde el Teatro Ocampo, del Café del Teatro Ocampo, para el mundo, No me necesitas, con Minerva y Jocelyn. Los recuerdos me inundan, perdida estoy, ya ni fingir puedo, me llegan remordimientos. Los encuentros frecuentes se convierten en lucha por ver quién ignora más. No sé si podré Y aquí viene. Aunque ya no te deseo, ni quisiera que vuelvas, mi vista te busca. Te veo feliz, la duda me come. ¿Será real? Me estoy engañando. O solo es una apariencia. Tienes amigos, sonríes más, eres diferente a como estabas en mi mente. ¿Qué está pasando? Aunque ya no te deseo, ni quisiera que vuelvas, mi vista te busca. Te veo feliz, la duda me come. ¿Será real? Me estoy engañando, o solo es una apariencia. Tienes amigos, sonríes más, eres diferente a como estabas
estás bien, que te estás superando, aunque te ha costado, y que no me necesitas más, 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 más. Minerva, esa canción que refleja, ¿qué nos quiere decir? Bueno, la parte de la letra se entiende, pero ¿cómo nació? ¿A quién está dedicada? Si se puede saber. Y detalles íntimos de todo eso, nos puedes compartir. Nosotros no tenemos problemas en escucharlo. Si tienes problemas en decirlo, está bien, se entiende. Adelante. La canción. Ok. La canción. Bueno, la canción nació de un ataque de ansiedad. Estaba llevando yo, pues, mi duelo por finalizar una relación de pareja que duró como 2 años, 3 meses. Y pues realmente en esta canción pues le quise dar como esta relevancia porque fue una persona que marcó mucho en mí, me ayudó a crecer, me dio una compañía muy bonita, una amistad magnífica. Entonces, esta persona me la encontré estudiando en mi facultad, igual de psicología, y me dio mucho gusto porque yo sabía que ella también quería estudiar. Entonces cuando la vi fue como que muy choqueante porque dije, ay no, tal vez te vuelvo a ver, ¿qué está pasando? Pero también otro lado me dijo, qué padre que esta persona está aquí, se está superando, y creo que es algo que siempre quise ver, y siempre desde un cariño muy profundo, no necesariamente el romántico, sino un cariño que trasciende las barreras de la amistad, del amor romántico de pareja, sino un cariño así como a lo que representa esa persona. Dije, qué gusto me da, pero a la vez me generaba mucha ansiedad porque no hubo un cierre como tal o bueno para mí de esa relación. Entonces me generaba mucha ansiedad, y esos ataques de ansiedad pues me venían de que no podía dormir, taquicardia. Entonces un día saliendo de la facultad iba tomando la comida yendo a mi casa, que siento este ataque de ansiedad de invadir todo mi cuerpo. Yo y dije, ¿qué puedo hacer? Escribir. Entonces empiezo a escribir así lo que a mí me nació. No podía decir que me salió 100% lo que acaban de escuchar, pero sí un 80% me salió así bien. Claro, cabe destacar que antes ya estaba escribiendo otras letras, estaba trabajando yo, por lo cual pues sí, 80% es lo que escucharon porque ya había un trabajo. Entonces fue mi forma de canalizar este duelo y para mí darle un cierre con mucho cariño. Pero bueno, en la facultad coincidir pues no es raro, ¿no? Sí. Coincidieron, ¿y qué onda? Digo, ya entramos en el chisme. Bueno, coincidimos en la facultad. Claro, yo ya estaba pues en último semestre, 9º semestre, y ella en primer semestre. Entonces fue como de, bueno, estamos en el mismo edificio, que la facultad tiene 3 edificios de salones, entonces nos tocó en el mismo edificio. Y yo, bueno, qué suerte tengo, pero pues solamente era así como que nos lográbamos ver así de reojo, así de, sí, te estoy viendo y tú me estás viendo. Entonces sí era así como de, ya me está viendo o no. Entonces estaba como esta como incomodidad. Pero Sí. si coincidieron, platicaron. No, es por eso los ataques de ansiedad, sí, o sea, a una distancia ya. Se evadían. Sí, ya. Mutuamente. Sí, hubo momentos que me tocaba verla y la veía tomando sus casos y no podía evitar el sonreír. Entonces estaba de, oh, qué bonito. Y un momento que ella volvió a verme y ya como, ¿qué me ves? Y yo, perdón. Si tú pudieras, primero, ¿aconsejarías que la gente que quiere estudiar psicología lo haga ahí en la Michoacana? Por supuesto.
No, no puedo así como que, o sea, he conocido a grandes colegas de otras universidades, pero lo que aprendí en psicología con los profesores, con las tiras académicas, talleres, charlas, yo puedo decir que la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una facultad competente para cualquiera que quiera estudiar psicología. ¿Cuáles serían, digamos, esas fortalezas que nos hablas muy general? ¿Y cuáles serían esas debilidades que están ahí, Muy pese a bien. las fortalezas? Muy bien, en fortalezas hay profesores muy bien preparados, o sea, creo que la mayoría son muy buenos y tienen así como mucha experiencia para ayudarte. Una de ellas, Ana Marta Hernández Malagón, me atrevo a mencionar su nombre porque es una de mis primeras profesoras que me enseñó sobre temas ideológicos de pensamiento enfocados hacia pues, la psicología cognitiva, ¿no? Y esta maestra me enseñó también mucho sobre mí. Ella me ayudó en un momento muy vulnerable y ella con toda su experiencia y conocimientos me apoyó mucho. Entonces, personas que vayan a entrar o que estén dentro, creo que van a encontrar incluso profesores que les enseñen una parte de sí mismos, si ellos quieren tomarla para crecer, van a crecer y van a florecer. Entonces, como fortalezas están profesores muy bien calificados, que tienen una humanidad increíble, una capacidad de escucha abismal, o sea, son grandes personas. Claro, hay profesores que también pueden decir, no los recomiendo, pero creo que cualquier institución tiene de eso, tanto buenos como malos. Otra cosa, la facultad te da como cierta pues, libertad, ¿no? O sea, te deja ser en estilo de expresiones, lo que tú piensas, o sea, es por lo mismo psicología, o sea, tienes que abrir tu pensamiento. Creo que considera esas como fortalezas, su esquema educativo, talleres, tu preparación profesional, sí. ¿Te atreverías a decir el nombres? Digo, dos veces lo pronuncié para enfatizar, pero se entiende, de profesores, profesoras Barco. Ujú. ¿Te atreverías? Profesores Barcos. ¿Te atreverías? ¿O lo dejarías ¿Cómo? así? ¿A mencionar más profesores? Barcos, o sea, que dejan que hagan y deshagan, y ya te pasan de todos modos. No, no. Que sí existen profesores así. Pero la Sí. pregunta es, ¿te atreverías a decir Ay, cuando menos 6 nombres? no me gustaría quemar a profes. Pero no es quemarlos, Pero, es ayudar a... ay, no. Esa risa es... Sí, es que creo que hasta ellos saben, Por eso, porque pues, es nomás... solamente voy a mencionar un nombre, sé que mucha comunidad en psicología lo va a conocer, es Honold, por favor, profe, mejore sus clases, por favor, y su forma de evaluación, se lo ruego, el único. ¿Quién es? Honold, ¿Eh? Honold, ¿Honold? así ese es su apellido, nombre, no me acuerdo, pero me dio ¿Es clases. extranjero o qué? No, es de aquí de Morelia, no sé muy bien todo su contexto de vida, pero sí, muchos estudiantes. Ya saben, cuidado con Sí, ese maestro que sí. mencionó Minerva. No es un peligro, pero Nosotros sí. regresamos, vamos a un corte y regresamos para el último bloque. Bien, llegamos a la parte final, el último bloque. Es un tema que yo diría interesante, hasta yo diría con cierto morbo, pero que es necesario de una vez dilucidar, digo, de una vez porque estamos aprovechando a alguien que estuvo jugadora de fútbol femenil, alguien que estuvo en la selección nicolaíta de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, alguien que actualmente se convirtió ya en árbitra y bueno, pues como que el fútbol femenil yo lo veo como con ciertos tabús, pero en la Universidad Michoacana todavía es como más eh, con más énfasis, ¿no? ¿Cómo es un ambiente en la selección de la Universidad Michoacana? ¿Cómo es el ambiente entre ustedes jugadoras
Y luego, ¿cómo es el ambiente con los directivos, con el entrenador, con el que tienen la cuestión? Porque también hay muchos rumores de que hay bullying entre ustedes, hay discriminación, hay favoritismos y hasta acoso sexual. Iniciamos con lo del ambiente? Claro, bueno, ahorita no sé cómo esté, ya No, egresé, porque- entonces, mientras estuve no había como realmente bullying, solamente compañeras que de pronto su carácter o forma de expresarse era muy brusca durante el juego, entonces pues podría decir de una manera de que no sabían cómo gestionar sus emociones, porque en momento de juego pues llegaban a gritar. Claro, eso sucede pues en muchos equipos, no necesariamente en la selección de la universidad, sino en muchos que he estado, pues son los comentarios de muévete, cobra la otra y etcétera, ¿no? Pero existen como la forma en que lo dices. Se entiende cuando es de que, sí, cierto, se me olvidó que estoy acá y pueden madrugar, ¿no? Entonces, en cuestión con algunas jugadoras se ve como que ciertos roces porque no concordamos tanto en cómo comunicarnos. Una era hablar de una manera muy agresiva y hasta me jaloneaba y yo era como, hey, espérate, ¿no? Así no. O sea, existen otras formas de indicar las cosas. Entonces sí había como ciertos choques con algunas compañeras y eso eran como 2 de 20, así. Ese era lo único así, en el ambiente con las chicas. ¿Se van bien en general? Sí, a veces era muy superficial. Hola, pues, ¿cómo estás? No, pues sí, y cada una pues en su mundo, calentando, platicando con otros, así. A veces dividido. Lo voy a decir de esa manera. A veces una selección de fútbol, o un equipo de fútbol femenil, para muchos es como que todas tienen tendencias vamos a decir, de gay, ¿no? Ajá, ok. Que todas, o sea, no es que una o dos o tres, o una Ujú, minoría, una mayoría. Entonces, hay esa imagen que a veces no decimos ujú, porque por los últimos cuestiones del respeto, ujú, ujú. pues ya como que se mide uno, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Si hay mayoría, minoría, o es normal el equilibrio, o hay otras que se Ujú. convierten por el ambiente. ¿Cómo está ahí ese tema? Vaya, dentro de la universidad, del equipo en específico, bueno, era como algo equilibrado porque muchas sí pertenecemos a la comunidad y otras no, otras hetero y realmente no, ni siquiera puedo decir si predominaba más las que somos Ujú. comunidad LGBT o predominaban más las hetero, no podría decirlo porque no recuerdo la orientación de cada una de ellas. Pero recuerdo que era algo equilibrado, porque conocía a varias que ya tenían a sus novios, y muy abiertas también al tema LGBT, pero sin ser pues LGBT. Como equilibrado, digamos. Ajá, sí, sí, equilibrado. También otro tema que se considera o se considera tabú es el tema del acoso, ¿no? Que ahí sí hubo, bueno, ¿de qué tiempo estás hablando tú, la selección? Mm, Año 2022, 2023. En ese tiempo se dieron casos de denuncias, de quejas de acoso sexual de parte de, ¿cómo es director técnico, entrenador Sí, o cómo? sí, era director técnico y entrenador, que estaba en su momento. Había cuestiones de que las más bonitas, las mejores físicamente hablando, son las que nuevamente jugaban en partidos importantes, por decirlo de esa manera. ¿Qué tanto acoso sexual había ahí? ¿Y qué tanto es cierto eso de que preferencias, privilegios por cuestión sexual? En el momento en que yo estaba, lo había. Había compañeras que realmente el entrenador las dejaba jugar partidos importantes. Algunas muy buenas, la verdad, ahí sí puedo decir que también, o sea, por parte de su calidad, súper chido. Pero había muchas jugadoras que realmente se notaba que el entrenador las metía por bonitas y muchas muy buenas que a lo mejor no tenían como que no sé, las características de bonita para el entrenador,
no las tenían, pero eran muy buenas, venían siempre a los entrenamientos, venían a los partidos de preparación y a la hora de los partidos oficiales no las incluían ni siquiera para banca o las dejaban banca todos los partidos, entonces se me hacía una condición muy injusta. En ese momento pues yo realmente no puedo decir que estaba en mi mejor momento futbolístico, realmente puedo decir que hoy yo era una 10, no, para nada, estaba como que mejorando mucho también mi tipo de juego. Entonces, puedo decir más hacia mis compañeras que muchas que se esforzaban, que estaban ahí a pesar de las clases, muchas que su facultad está dentro de CU y que muchos profes también no las dejaban ir. Yo por mi parte me escapaba de clases y facultad de psicología pues está en salidas a Salamanca, entonces tenía que recorrer 1 hora para llegar a CU y pues ver que no eras considerada. Igual con estas compañeras, cosa pues que muchas se quejaban y muchas también se salieron, igual de parte de psicología. Y el acoso sexual se reflejaba ahí en las pláticas. No se notaba tanto, pero se notaba cuando el entrenador hablaba más con algunas y algunas muy cercanas a mí sí me comentan, el entrenador me invitó a salir. El entrenador me dice que cuando nos vemos, que me la hago bonita. Mensajes así, sabiendo que el entrenador es casado. Casado con hijos. Complicado, ¿no? El ambiente. Sí, y decidieron abandonar el equipo, por eso. ¿Cómo cuántos abandonaron el equipo? Ay, pues, puede considerar como unas, no sé si 10. Cerca de como 10 aprox. ¿Y te atreverías a dar el nombre del entrenador? No, Ya sé, dices creo un que maestro Barco no, ya no. La verdad no. Creo que ya muchos ya saben y hasta él incluso lo debe saber. ¿Sí? Sí. ¿Y él soportó todo ese tipo de manifestaciones? Realmente no. Había quejas de que él Ujú. sentía que... Pues realmente no hubo como, tristemente estas compañeras pues no querían como que, o no quisieron levantar como tal denuncias ya legales hacia él. Simplemente dijeron, ¿sabes qué? Yo me voy. No quiero hacer, pues levantar nada. Hubo una compañera que también quiso levantar y sí expresó su opinión con el entrenador la confrontó de una manera pues creo que muy despectiva y llena de, pues no sé, carente de respeto. Y pues esta compañera creo que también decidió como alejarse un poco. Claro, regresó, pero porque volvió otro tipo de administración al equipo. Ahorita ya es diferente. Sí, sí, de hecho se ve marcada la diferencia, porque el equipo no levantaba mucho, o sea, los partidos eran pues eran por mis compañeros, unas que van muy bien, pero en la división y contra otras escuelas no había mucha efectividad. Ok. Bueno, Minerva, Jocelyn, Salgado, Bueso. Concluimos la entrevista, te agradecemos tus puntos de vista y seguimos pendientes. Eso, como dicen, eso es todo por hoy. Eso Gracias. es todo, amigos. Eso es todo. Eso es todo, amigos.